Bueno, yo soy Carlos Pérez Cáceres, periodista que me dedico a investigar hechos que ocurrieron dentro de nuestro proceso histórico, especialmente sobre la época de la dictadura estronista. El libro que se va a publicar por Editorial Atlas tiene que ver con la muerte de varios estudiantes, muchos heridos, un hecho que ocurrió el 23 de octubre del año 1931. La base del libro están informaciones recogidas de periódicos, otros autores que escribieron sobre este tema, ¿verdad? Pero tiene una diferenciación en cuanto a que los libros publicados anteriormente y las notas publicadas en periódicos toman el hecho como aislado de los antecedentes y sin que tenga nada que ver con lo que va a ocurrir posteriormente, ¿verdad? Es decir, la historiografía liberal tradicional asume que ese hecho ocurrió en ese momento y termina una vez que se soluciona supuestamente el problema. Pero en realidad nosotros entendemos que la historia es un proceso, por eso es que nos vamos un poco más atrás, nos fuimos con este libro un poco más atrás y fuimos descubriendo una serie de acontecimientos que fueron generando un malestar en la sociedad. Y que el 23 de octubre es simplemente como que la gota, ¿verdad? Y ocurrió lo que ocurrió. Bueno, estudiantes del Colegio Nacional y de otras instituciones, más la ciudadanía, habían resuelto hacer una manifestación para protestar por el tema de el avance boliviano en el Chaco paraguayo, la aparentemente poca importancia que le daba el gobierno de José Pegullari a este avance, ¿verdad? Y la necesidad de que se estructure organismos que permitan que militares con cierta solvencia que estaban en el exilio vuelvan al país para ponerse a disposición del gobierno. El hecho en sí ocurre frente al Palacio de Gobierno y aparentemente la historiografía tradicional habla de que desde los manifestantes se dispara y eso ocasiona que la guardia tenga ciertas inseguridades, avanza la manifestación encabezada supuestamente por las niñas de un determinado colegio, lo que impide que la guardia también trate de frenar ese avance, y en la azotea, en los balcones y en la azotea del palacio estaban instaladas dos ametralladoras que aparentemente nadie define quién dio la orden para que se comience a disparar. Mueren 11 estudiantes y hay como más de 20 heridos, ¿verdad? Que demuestran que no fue un disparo así casual ni fue de advertencia, sino que hubo como una orden de, bueno, paren el avance de la manifestación porque puede ocurrir cualquier cosa. En realidad, una de las fallas de las historias que cuentan en los libros publicados es que nadie sabe distinguir quién dio la orden militar para que estos que estaban a cargo de las ametralladoras disparen. Una cosa que queda clara es que el presidente José Pegullari, cuando se da cuenta y escucha estos disparos de las ametralladoras, intenta a toda costa impedir que se siga disparando. Grita que se pare el fuego y esas cosas. Por lo tanto, la conclusión es que él no tuvo nada que ver con dar una orden para que se mate a los estudiantes. Entonces, eso es muy claro en el proceso, pero no obstante, tiene, por lo menos dentro de los autores como Efraín Cardoso, Enrique Volta Gaona y otros autores que fueron los que más trabajaron este tema, lo que no hay es un sentido de entender por qué ocurre esto, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las causas? Efraín Cardoso habla mucho de que hubo una mano invisible de los anarquistas, de los comunistas, y que los estudiantes fueron engatusados, actuaron como idiotas útiles, y que entonces estas fuerzas invisibles del anarquismo hace que, bueno, llegado el momento,
los comunistas y los anarquistas manejan la manifestación y aprovechan una situación de desbande y ocurre lo que ocurre, con el objetivo de hacer un golpe de Estado e imponer al mayor, en esos momentos, mayor Rafael Franco. Nosotros entonces lo que hacemos es ver justamente más atrás, unir con lo que ocurrió y entender que este hecho fue muy importante dentro del proceso que se da del gobierno liberal, la guerra del Chaco, ¿verdad? Y en la posterior asunción de un gobierno no liberal. El aporte que se le da en este nuevo texto es que, por un lado, se entiende que la historia no es simplemente un suceso, sino que es un largo proceso donde entran muchos factores, muchos elementos, por más que hayan ocurrido varios años atrás. Esa es una primera distinción de este texto. A pesar de las pocas cantidades de páginas, se trata de explicar que, a diferencia de esa otra historiografía, nosotros tenemos en cuenta no solamente los aspectos del gobierno. Esa es otra característica. Nosotros no es que tomamos que, bueno, el presidente José Pegulari era el presidente y él fue el causante, sino vemos también toda la problemática social y política en términos de partidos opositores, de cómo actuaba el Parlamento, de cómo se movía el movimiento obrero, cómo se movían los estudiantes y sobre todo también cómo respondía el gobierno, ¿verdad? No es que el gobierno trataba de explicar o concientizar, no, sino represión, confinamientos, exilios. Entonces había como una serie de condiciones que hacía que ese 23 de octubre tuviera no digo que casualmente va a suceder eso, pero había condiciones de parte de la ciudadanía para protestar. Entonces, esa es una gran, nosotros consideramos que por lo menos es un gran aporte, porque le va a dar al libro y al lector otras miradas de la sociedad y de cómo estas miradas y estos hechos y estas acciones significaron una visión y significan una visión diferente en este libro, y ese es el aporte que nosotros creemos que estamos dando para que la gente entienda de otra manera y como mucho más completa, más compleja la visión de lo que ocurrió.